Vamos a cambiar de tema. El gobierno podría introducir nuevas indicaciones al proyecto de reforma previsional, el que actualmente está siendo revisado por la Comisión de Trabajo del Senado. Entre las ideas, hay varias que vamos a estar comentando, se podrían agregar a esta reforma, está elevar el IVA para financiar el aumento de las pensiones. Vamos a analizar las ventajas, desventajas de este punto en particular. Para eso ya estamos en contacto con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gonzalo, ¿nos escucha? Sí, tenemos un problema con el audio de Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Vamos a estar revisando eso. Esa es una de las propuestas, aumentar en un porcentaje el IVA. Esto ya lo había declarado hace varios meses, de hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que ese porcentaje adicional de lo que usted paga en IVA en los distintos productos, bienes y servicios vaya a las cuentas individuales. Es una idea, sin embargo, ya ha trascendido otras que vamos a estar comentando. Gonzalo, ¿así nos escucha? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. A ver, primero que todo, ¿qué le parece esta idea que se ha deslizado desde el ministro de Hacienda, que está ahí, que podría ser uno de los anuncios que, entiendo, viernes, de hecho, podría estar entregando el gobierno con respecto a la reforma previsional? Aumentar un poco el IVA para poder financiar lo que son las cotizaciones y finalmente los ahorros previsionales. Lo que nosotros hemos señalado es que es conveniente hacer una revisión integral del sistema tributario, especialmente tomando en consideración los problemas de endeudamiento y de déficit fiscal que va a enfrentar Chile probablemente en los próximos años. La tasa del IVA que nosotros tenemos de 19% no difiere mucho del promedio de la OCDE, que es un poquito superior, algo como el 19.23%, pero no tenemos que ver solamente este asunto de la tasa, sino que también tenemos que ver cómo le entregamos mayor progresividad a nuestro sistema tributario y esta forma de intervenir, por ejemplo, en renta, ver qué exenciones tributarias se pueden repensar, de modo tal de ver todo esto como un fenómeno más global. A ver, entendiendo lo que usted nos dice, Gonzalo, si no repensamos el sistema tributario, específicamente lo que tiene que ver con el IVA, aumentar de 19 a, por ejemplo, un 20% y ese 1% destinarlo a las cuentas individuales, ¿podría ser un problema? Lo que sucede es que, como todos sabemos, el IVA es un impuesto económicamente regresivo porque aquellas personas que tienen mayores ingresos destinan parte de ese ingreso al ahorro y, en consecuencia, como ese ahorro no está afecto a IVA, pagan como porcentaje menos impuestos. Entonces, lo ideal sería que, si es que nosotros decidimos implementar como país una política de llegar al 20% de IVA, al mismo tiempo intervengamos otras variables, otros impuestos, de modo tal de asegurar la debida progresividad de todo el sistema tributario en conjunto. Entonces, que aquellas personas que tienen más recursos paguen proporcionalmente más y aporten más al financiamiento del Estado. Claro, y esa es la crítica que se ha hecho a la idea, porque, volvemos a repetirlo, es una idea que ha sido deslizada en algún minuto y que podría formar parte de las indicaciones. Todavía no está nada escrito en ese sentido. De hecho, hoy la prensa lleva más bien lo que va a suceder con este 6% de cotización adicional. Pero con este elemento que se adiciona, un IVA mayor, usted lo dice, es un impuesto regresivo. Afecta, en ese sentido, un mayor IVA, afecta a aquellas personas que tienen menos ingresos. De por sí, el problema está en el concepto del impuesto, algo que lleva muchísimo tiempo, muchísimos años. La recaudación por IVA es muy importante para las arcas fiscales. Entrar a cambiar el IVA ya sería un problema, una complicación, ¿no? Sí, efectivamente, en Chile la recaudación del IVA puede significar más del 50% de la recaudación total por concepto de impuestos, y esto es muy sustantivo, de modo tal que no es viable pensar en estos momentos de introducir un cambio sustancial y bajar fuertemente la tasa del IVA. Lo que sí hay que hacer es introducir modificaciones fuertes al sistema de la renta, específicamente pensando en el impuesto a las personas naturales, es decir, a los propietarios de la empresa. En ese aspecto nosotros tenemos diferencias sustanciales respecto de la OCDE, la participación, el aporte que hacen estas personas a
el financiamiento del erario fiscal es mucho menor en comparación a los países con quienes nos gusta comparar. Entonces hay que mirar este tema, como les digo, en una forma más global. Entiendo, de hecho, que con respecto al impuesto al patrimonio, el día de hoy se sigue discutiendo esta propuesta de algunos parlamentarios y parlamentarias del impuesto denominado a los súper ricos. ¿Usted qué opina con respecto a este proyecto en particular? De hecho, lo ligo con la situación de la reforma previsional porque la misma diputada Camila Vallejos, por ejemplo, decía que ese aumento en el impuesto a las mayores rentas del país en términos del patrimonio podría también ser destinado, por ejemplo, a mejores pensiones solidarias. Si es que logramos recaudar lo que el proyecto de ley señala que logramos recaudar, pero la evidencia comparada de otros países indica que en general son impuestos muy poco recaudadores y muy caros en cuanto a su implementación. Y esto debido a que hay que valorizar el patrimonio, y este patrimonio de los súper ricos puede estar compuesto de muchos ítems que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, imagínense que una persona tiene obras de arte, cuantiosas obras de arte. Entonces, tiene que él valorizarlo, y el Servicio de Impuestos Internos tiene que tener la capacidad de verificar si esa valoración es acorde al mercado o no. Y eso significa, por ejemplo, empezar a contratar cuantiosos y los informes de valorización de obras de arte, porque resulta bastante evidente que los funcionarios de impuestos internos no tienen ninguna experiencia en ese tipo de activos. Entonces, cuando hablamos de impuestos, no solamente tenemos que pensar en cuánto se va a recaudar potencialmente, y yo, para serle franco, desconozco de dónde habrán sacado esas cifras, no sé cómo fueron construidas, sino que también en cuánto se va a gastar en la recaudación, de modo tal de hablar de tributación neta. Y respecto de este último punto, cuánto es lo que va a costar fiscalizar este impuesto, se ha hablado bastante poco hasta el momento. A ver, mezclando los dos temas, porque finalmente tienen mucho que ver, por lo menos dentro de lo que ha sido la discusión legislativa. Finalmente todo esto tiene que pasar por proyectos de ley, lo sabemos muy bien. Cuando se habla de aumentar los tributos para mejorar las pensiones, aquí estamos hablando del tema tributario con el tema previsional. Cuando se empiezan, no a enredar, pero sí a mezclar, ¿puede ser una complicación a su juicio para la discusión que se viene del sistema previsional? Puede ser una complicación, especialmente considerando que, dado el actual marco constitucional, no es posible entregar a los tributos una afectación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo no puedo establecer por ley un destino determinado a los recursos recaudados por un impuesto. Entonces, esa recaudación llega, para que se entienda muy bien, a la misma bolsa, y después se va destinando dependiendo de cuál es la definición que va señalando la autoridad, digamos, y una definición que está por ley también, digamos. Exactamente, claro. Entonces yo no puedo estar estableciendo por ley que el alza de impuestos que vamos a realizar en esta oportunidad va a ir íntegramente destinado a mejorar las pensiones. Eso es un compromiso político, pero los compromisos políticos podrían ir variando con el tiempo y, por ejemplo, en 5 o 10 años más cambian las prioridades, y entonces vernos en el mismo problema de cómo financiamos las pensiones. De modo tal que hay que ver como país de qué manera ideamos un sistema que permita tener los recursos suficientes para tener mejores pensiones, pero de una manera sostenible, porque este es un problema que se nos va a venir no el próximo año, que ya está presente, sino que también va a tener fuertes repercusiones en 20, 30 años más. Y, como le digo, no es posible, dado el actual marco constitucional, establecer esta obligatoriedad de que estos mayores recursos van a ir destinados íntegramente a pensiones. Y eso es algo que hay que considerarlo, al menos mientras tengamos la Constitución que actualmente nos rige. Y en ese punto es bien relevante eso, Gonzalo. Uno también, ya han salido algunas voces de la necesidad de una nueva reforma tributaria. Llevamos ya varias reformas tributarias en poco tiempo, algunas más sustantivas, otras no, otras perfeccionamiento de anteriores reformas. ¿Cómo ve usted la posibilidad? No está digamos, en la conversación política del Ejecutivo, pero sí cuando se habla de esa necesidad de
ir modernizando el sistema tributario y finalmente también aumentando algunos tributos, generando exenciones tributarias para destinarlo a fines como por ejemplo la reforma previsional, el gasto que significa esta crisis económica sanitaria de COVID-19, ¿podría ser conveniente una nueva reforma tributaria pensando también lo que se demoran, en promedio 4 años o más? Y hay que llegar a acuerdos finalmente. Como tú bien dices, todo depende del plazo. Evidentemente, este año y el próximo año no sería conveniente introducir nuevamente la variable tributaria porque esto podría generar mucha incertidumbre en momentos en que el país está viviendo serios problemas económicos. Pero sí lo que nosotros hemos dicho, no solamente en este gobierno, sino que también en los anteriores, que se requiere repensar en forma global el sistema tributario. No es posible que estemos introduciendo una reforma tributaria cada 4 años, eso envía una muy mala señal a los inversionistas y tenemos que pensar en nuestro sistema tributario para los 20, 30 próximos años, considerando que la economía ha cambiado. Las normas tributarias que actualmente nos rigen datan de la década del 70, específicamente el 74, y hay algunas normas que datan de los años 60. ¿Qué se ha sido cambiar las reformas tributarias en los proyectos de distintos gobiernos, pensando en este y el anterior? Han sido cambiados, pero lamentablemente ha faltado una visión global, de modo tal de intervenir todo el sistema pensando en la economía que se nos viene en el futuro. El régimen tributario chileno está muy focalizado en el intercambio de bienes y en menor medida de servicios, pero no está pensando y recién estamos introduciendo temas como por ejemplo la economía digital, de modo tal que tenemos que volver a pensar el sistema tributario y de esta forma hacer un gran estudio y pensarlo para el futuro y no estar introduciendo parches cada cierto tiempo. Ahora, volviendo al tema que conversábamos al comienzo, Gonzalo, y agradeciendo estos minutos, por supuesto, con respecto a un mayor IVA para poder financiar parte de esta necesidad que sea la reforma previsional. Esto tendría que pasar por una ley, por vía administrativa, para entender también si finalmente se planteara como una idea ya concreta a definir, a realizar. Eso requiere tiempo, requiere un proyecto de ley, requiere más bien una modificación. ¿Cómo sería? Los aspectos esenciales de un impuesto, de todo impuesto, es decir, definir cuál va a ser la operación gravada, lo que nosotros llamamos el hecho del impuesto, quién va a ser el contribuyente, deben ser modificaciones legales. Y esta modificación legal es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, lo que conlleva entonces un tiempo de discusión y es por eso que nosotros pensamos que ya es momento de no introducir una reforma tributaria, sino que empezar a pensarla. Hay que considerar que países como Estados Unidos a veces han tardado 9 o 10 años en generar una reforma tributaria y eso es porque se ha estudiado con centros de estudios, academias, los actores relevantes, se ha consensuado desde el punto de vista técnico y claro, existe una cierta discusión política, pero que está reducida solamente a aspectos políticos y no como ha sucedido en Chile, donde se presenta inmediatamente al Parlamento y eso conlleva la polarización de ciertas posturas y hace que hayamos llegado a proyectos de ley poco consensuados. Gonzalo Polanco, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté muy bien.